Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero hablar de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía era un obispo de Antioquía. Fue un mártir cristiano, uno de los padres apostólicos de la iglesia. Él nació en el año 35 después de Cristo y murió aproximadamente por el 107 después de Cristo. Se llamó a sí mismo Teóporos, que en griego significa el portador de Dios. Y se cree que fue discípulo del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Durante el reinado del emperador romano Trajano, fue condenado a ser devorado por bestias salvajes. Él fue un mártir cristiano. En su viaje desde Antioquía hacia Roma, donde tendría lugar su ejecución, escribió 7 epístolas, que es lo que más detalla la obra de Ignacio de Antioquía. 5 de estas epístolas estaban dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, de Magnesia y de Trales, de Filadelfia y de Esmirna, ciudades de Asia Menor, que habían enviado representantes para darle la bienvenida a su paso por ellas. Las otras dos tenían por destinatarios a Policarpo, obispo de Esmirna, y a la comunidad cristiana de su destino, Roma. Estas cartas constituyen una importante fuente de información para conocer las creencias de los inicios del cristianismo y la organización de la iglesia cristiana primitiva. Ignacio las escribió como advertencias contra las doctrinas heréticas que estaban surgiendo en ese momento, lo que permite a sus lectores contar con resúmenes detallados de la doctrina cristiana. Y es claro que Ignacio, al ser un discípulo o enseñado por el apóstol Juan y por el apóstol Pablo, tenía una doctrina muy clara y muy limpia que podía transmitir a otras personas. También proporcionó un claro retrato de la organización de la iglesia como comunidades de fieles, reunida en torno a la dirección de un obispo, asistido por el concilio de presbíteros y diáconos. Entonces, él fue el primer escritor cristiano que insistió en la concepción virginal de Santa María. Aunque algunos escritores han escrito cosas muy buenas, también ha habido cuestiones que se salen un poquito o dan alguna deidad superior a Jesús. Y ahí es donde nos empezamos a desviar un poco de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y, y, esta, y esta concepción virginal de María utilizó también el término de iglesia católica para referirse a la colectividad de fieles. Aquí es donde empezamos nosotros a ver un surgimiento de la iglesia católica. En estas cartas que escribió en relación con el desarrollo de la iglesia, en estas epístolas, Ignacio de Antioquía utiliza la palabra eclesia, la utiliza 39 veces. 30 los utiliza para hablar de la iglesia en una forma local. 5 los utiliza para hablar en una forma genérica. Y 3 para hablar en una forma universal. Y hay una que es una referencia dudosa de lo que utiliza la palabra eclesia. Esto indica que el pensamiento de Ignacio acerca de la noción de la iglesia lo veía como una asamblea local y que era básico que fuera una asamblea local. En el sentido universal, algunos destellos de aquellas corrientes que finalmente desembocaron en el catolicismo romano. Y esto es un problema principal, porque empezamos a ver que, aunque fue discípulo de Juan y de Pablo, empieza a tener pensamientos contrarios a la palabra de Dios y empieza a darle vida al catolicismo romano. Encontramos en sus escritos una base para el sacerdotalismo, pues él entendió la membresía como esencial para la salvación. Es decir, está añadiendo un requisito más a la salvación, cuando la salvación es por fe. Fue el primer defensor del episcopado y encontramos en sus ideas 3 grados en la iglesia. Y él empieza a determinar 3 grados dentro de la iglesia: un obispo, un anciano y diáconos. Y de este modo el cisma, que estaba destinado a separar totalmente al clero y al estado seglar, es decir, a través de esta división en la iglesia o de estos 3 grados de autoridad dentro de la iglesia, empieza a determinar y a iniciar la separación entre la iglesia y el estado. Aquí Ignacio de Antioquía siempre dice que el obispo era la autoridad principal, pero aparentemente no actuaba independiente de la voz de la iglesia. Entonces, cuando vemos la vida
de Ignacio de Antioquía, empezamos a ver que fue sí uno de los primeros promotores del Evangelio y escritores cristianos, pero también fue un promulgador del inicio de la Iglesia católica y romana.